dicen que el conocimiento es poder, pero aquí creemos que el conocimiento es servicio. Bienvenide a un espacio donde la Kabbalah, la astrología, el tarot y el yoga no son el fin, sino el mapa para encontrarnos. Porque mejor se sirve a Dios cuando mejor se sirve al humano. Estás en Transforma tu Pensar, Vivir y Amar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Pues espero estés teniendo un increíble día, una increíble semana, o el día que estés viendo este programa, esta infusión, estás escuchando, que sea buen día para ti. El día de hoy, en esta infusión espiritual, voy a hablar sobre el cómo a veces, o cuáles son los tipos o las formas de canalizar el dolor y el sufrimiento, que son dos cosas distintas. Creo que a veces a uno no le enseñan a canalizar cuando pasa por procesos dolorosos, cuando pasa por procesos de sufrimiento. Y la realidad es que la mayoría de las veces uno lo hace desde lo que concibe como el sanar, desde lo que concibe como el salir adelante. Y casi siempre lo tomamos desde la forma en la que en algún momento, ya sea en nuestra infancia, ya sea en algún momento de nuestra vida, nos enseñaron que esa era la forma de salir cuando algo te dolía, de salir cuando sufrías. Y creo que al paso de los años, al paso del tiempo, uno poco a poco va aprendiendo. Yo no diré cuál es la forma correcta, sino diría, vas aprendiendo cuál es la forma menos aplastante para ti. Vas aprendiendo cuál es la forma menos aplastante para el otro. Porque creo que en estas formas de canalizar el sufrimiento y el dolor, existen varias formas, ¿no? Existe una forma que puede ser muy silenciosa, una forma donde te guardas solo para ti, donde intentas que nadie se dé cuenta que estás pasando por un mal momento, que nadie se dé cuenta que algo te está doliendo, que estás pasando por una situación incómoda, y que al final, algunos dirían, esa es la forma más sana, pero realmente no es de las sanas, porque al final lo guardas y todo ese dolor, todo ese sufrimiento se queda de alguna u otra manera encapsulado en tu cuerpo. Yo siempre digo, la emoción encapsulada de alguna manera tiene que salir, y puede salir en una enfermedad, puede salir en un accidente, puede salir en alguna situación que tu cuerpo en algún momento diga, yo ya no quiero seguir sintiendo esta sensación. Porque al final del día, ese sufrimiento o ese dolor contenido, pues te lleva a una tensión que a la larga para ti no es funcional. Existe otra forma de canalizar el dolor, que es platicándolo, que es llevándolo a un proceso terapéutico, en donde entonces también lo miras, lo aceptas, miras que hay algo que sí te está doliendo, miras que hay algo que tienes que sanar, miras que hay algo que tienes que reparar, primero contigo, no luego automáticamente repararlo con el otro, repararlo con alguien afuera, sino realmente poder ir hacia ti y decir qué es lo que hoy tengo que sanar conmigo, que realmente me está doliendo, que realmente me está afectando. Pero soy capaz de reconocerlo. Ya no se vuelve este sufrimiento del que hablaba hace un momento, de ese silencioso donde lo guardo y que pareciera que lo reconozco porque digo, pues sí me está doliendo, pero me lo quedo. Pero no, realmente no estoy haciendo consciente todo lo que estoy viviendo y qué me está llevando a vivirlo, o qué me llevó a vivirlo de la manera que hoy lo estoy viviendo. Después existe
las personas que hacen ya sufrimiento, que hacen del sufrimiento un libro, en donde ¿qué hacen? Todo lo que van sintiendo lo van escribiendo, y yo, en lo personal, se me hace una forma positiva también. Por ejemplo, dentro de lo que me dedico decimos que es un nivel de expresión, y la escritura es uno de los niveles más básicos, porque no se lo tienes que contar a nadie, porque no lo tienes que expresar en ningún lugar, pero la escritura te ayuda a hacerlo consciente. Si tú eres una persona que dices, la verdad es que abrir mis emociones, acercarme a alguien y confiar en contárselas, te cuesta trabajo, yo te diría, la escritura se vuelve una forma más funcional que quedártelo para ti. Porque al momento de que lo escribes, de alguna u otra manera, vas haciendo consciente parte de este dolor, parte de ese sufrimiento, parte de toda la experiencia que te llevó a vivir la emoción que hoy estás viviendo. Existe otra forma, es la escritura entonces como básico, y hablar también. Puedes grabar podcast y puedes estar pues sanándote al estar compartiendo cosas. Y entonces también cuando lo intentas hacer desde el proceso del vacío, cuando lo intentas hacer desde la creencia, es otra. Cuando lo intentas hacer desde la defensa, desde un proceso de mucha sobrevivencia, porque la realidad es que la mayoría de las veces, cuando vivimos el sufrimiento desde ese lugar, es, aparte de defendernos todo el tiempo, este tipo de vivir el dolor, la mayoría de las veces se vuelve un estar atacando constantemente el entorno. Es como me siento tan herido, me siento tan lastimado, me siento tan dolido, que no quiero seguir sintiendo esta sensación. Entonces, lo que busco es, necesito canalizar mi dolor en hacer sufrir a otras personas. Es como si hubiera una frase constante en mi cabeza que dice, te voy a hacer sufrir a ti antes de que tú me vuelvas a hacer sufrir a mí, o antes de que venga alguien más y me vuelva a hacer tener dolor o sufrir. Entonces vuelve conflicto, porque en realidad proyectas tu sufrimiento o tu dolor creyendo que poniendo afuera, creyendo que lastimando a otras personas, creyendo que desquitando ese dolor en otras personas se va a sanar. Pero la realidad es que lo que menos estás logrando hacer es canalizar todo ese dolor que estás viviendo, es canalizar todos esos espacios que estás viviendo. Lo que menos estás haciendo en ese momento, claro, es hacerte responsable de tu propio dolor. Yo siempre he dicho que una de las partes importantes de poder sanar de procesos dolorosos, de poder salir de procesos dolorosos, es, primero, ser completamente honesto consigo mismo o consigo. Decirse la verdad, dejar de canalizar y poner esa energía fuera. Voltearte a ver a ti y poder reconocer, a ver, ¿qué es en lo que realmente me equivoqué? Dentro de todo esto que se está viviendo, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad que hoy yo tengo que decir, sí lo tengo que vivir? Sí lo tengo que sentir, sí me tengo que atrever a ir hacia adentro y decir qué me llevó a este espacio que estoy viviendo hoy. ¿Qué me llevó a vivir el dolor que estoy viviendo ahorita o hoy? ¿Qué me está llevando a lo mejor a intentar lastimar a otra persona porque no sé qué hacer con este dolor? Eso, sobre todo. Yo escucho muchas personas cuando están pasando por procesos de mucho sufrimiento y de mucho dolor, y muchas veces hay un ataque constante hacia afuera. Y yo muchas veces, por ejemplo, a mis pacientes que han pasado por esos procesos, siempre les digo, es que date cuenta que no estás hablando desde la verdad. No estás hablando desde lo que realmente hoy estás sintiendo, de lo que te llevó a vivir esto que hoy estás sintiendo. Estás hablando desde todo tu dolor, desde todo tu enojo, desde todo tu coraje, y desde ahí te puedo asegurar que no vas a sanar nada. Porque una parte de poder reconocer el dolor, una parte de poder reconocer el sufrimiento, es, primero, tengo que decirme la verdad. Después, tengo que responsabilizarme
de qué de todo esto que me está llevando a que me duela tanto esta situación, este momento de vida, qué de todo esto sí me toca. Porque si no me hago responsable, si no lo analizo, si no lo veo en mí, si no interiorizo, ¿cuáles fueron las experiencias que me llevaron a hoy estar en este espacio de dolor, a hoy estar en este espacio de sufrimiento? Corro el riesgo de seguirlo repitiendo, pues, incontables veces, vidas más bien, y vidas y vidas. En otro momento con otra persona, en otra experiencia, y reitero, ahí venimos de vidas por esto mismo. Entonces, digo, es que no logré modificar nada, no logré sanar nada. Y eso, para la única persona que va a traer un conflicto, va a ser para ti, obvio. Va a traer miles de incomodidades, miles de conflictos con el entorno también, pero estos conflictos con el entorno suceden porque estás actuando o estás proyectando tu vida a partir de un defenderte completamente, a partir de un intentar salir adelante sin antes sanar esto, sin antes recuperarte de este dolor, sin antes aprender de lo que te llevó a vivir esto. Yo sí hablo un poco del sufrimiento como lo he vivido en mi vida. Creo que a lo largo de mi vida lo he vivido de formas muy distintas. Por mucho tiempo fui de las personas que el sufrimiento lo vivía desde un espacio totalmente silencioso, donde me acuerdo que pues platicaba, decía, y sobre todo a mi maestro, es que lo que menos me gusta es que me pobreteen cuando estoy pasando con un mal momento, que me vean como víctima cuando estoy pasando con un mal momento, que vean mi vulnerabilidad cuando estoy pasando por un mal momento. A lo largo del tiempo he aprendido a canalizar el dolor de una forma distinta. Yo siempre digo, cuando estoy en un momento donde algo me duele, porque sí me pasa. Si hay momentos donde entro en procesos caóticos, obviamente hay momentos donde las cosas me llegan a doler o vivo situaciones que llegan a ser dolorosas conmigo. Y esto lo pongo porque hay algunas personas, ¿no?, que algunas me llegan a decir, seguramente a ti no te pasa nada por todas las herramientas que tienes. Y no, a veces incluso tener todas esas herramientas te lleva a ser más consciente de esos procesos dolorosos. Y no siempre por tener todas esas herramientas se vuelve sencillo vivir esos procesos dolorosos, vivir esos procesos de sufrimiento, porque al final es poder decir, a ver, ¿cuál es la parte que hoy me está incomodando? Porque a lo mejor no me quiero hacer responsable de ella. O sea, yo cuando vivía mi dolor muchas veces de proceso silencioso, un día entendí que no era algo sano, porque quien lo canalizaba o quien al final del día tenía la repercusión era mi cuerpo, y que en algún momento todo eso tenía que salir, en algún momento todo eso tenía que ponerlo afuera, y la mayoría de las veces lo ponía lastimando a alguna otra persona, lo ponía lastimándome a mí físicamente, lastimándome mentalmente, entrando en procesos de mucha catarsis, porque como te lo digo, que la emoción, el dolor tiene que salir de alguna manera, y si no sale por una enfermedad, va a salir con una mente caótica. Es como poder decir, hay momentos donde es tan fuerte el dolor que la mente hace más ruido que la realidad, y eso pasa porque no lo ponemos afuera. Entonces, yo con el paso del tiempo empecé a comprender, obviamente a partir de un proceso terapéutico de la espiritualidad, la importancia de yo hacer consciente de lo que estoy viviendo. Poder decir, a ver, si no quiero volver a repetir esto, tengo que voltearme a ver, tengo que meterme en la historia y decir, a ver, Kabir, ¿qué fue lo primero que te llevó a vivir lo que hoy estás viviendo? ¿Qué experiencias dejaste de mirar o qué experiencias no fuiste honesto? ¿En qué experiencias te engañaste y también engañaste a tu entorno? Que al final fuiste haciendo una suma de muchas experiencias y hoy este es el resultado. Entonces, claro, hacerte responsable de que el dolor y el sufrimiento que hoy estás viviendo
es porque tú lo generaste en tu vida. Es porque no hiciste un cambio cuando existía la posibilidad de cambiarlo. Cuando lo hacemos, cuando proyectamos nuestro dolor, cuando no nos atrevemos a sanarlo, cuando no nos atrevemos a responsabilizarnos, yo lo decía hace un momento, corremos el riesgo de repetir esto incontables veces, hasta que un día nos detengamos y digamos, creo que es momento de voltear a mirarlo. Creo que es momento de hacerme cargo de este dolor. Yo hoy podría decirte, todas las personas que en algún momento de su vida pasan por momentos de dolor, pasan por momentos de sufrimiento, es completamente natural, porque somos seres emocionales, somos seres que vivimos y tenemos experiencias, somos seres que nos enfrentamos a seres completamente distintos y que a veces intentamos acoplarnos, pero que a veces ese acoplar no sucede. Y eso también es doloroso. Cuando quieres algo, cuando la expectativa está y hay algo de eso que no sucede, entonces hoy yo te diría, date la oportunidad de no negar ese dolor, de no hacerlo a un lado, de voltearlo a ver y poder decir, ¿qué es de lo que hoy te tienes que responsabilizar? Esa es una salida. ¿Qué es lo que hoy tienes que sanar? ¿Qué es a lo que hoy sí te tienes que enfrentar? Dejar de romantizar, el dejarlo ahí, guardarlo, encapsularlo y no sanarlo. Porque creo que eso me hace más fuerte, eso me hace más valiente. Y no, yo hoy me atrevo a decir que es más valiente una persona que enfrenta sus procesos dolorosos y hace algo con ello, y los sana y trabaja con ellos, y los llora y los grita y los golpea, y logra descargar toda esa energía que no le es funcional, va a un proceso terapéutico, va a un proceso de autoayuda para sanarlos, para ponerlos enfrente y decir, esta es toda mi oscuridad. Hoy me responsabilizo de esta oscuridad y hoy me responsabilizo porque quiero hacer algo con ella y no quiero volverlo a ver o tener o sentirlo o repetirlo. Yo muchas veces cuando hablo con pacientes, con gente en consulta, les digo, el problema no es el dolor, no es el sufrimiento, eso no es el problema. El problema es cómo lo canalizas en tu vida. ¿Cómo lo llevas en tu proceso? ¿Cómo intentas sobrellevarlo en tu vida? Y a veces, ¿cuántas de esas veces, valga la expresión, no trabajas con sanarlo? No trabajas con modificarlo. Entonces yo te diría, hoy date la oportunidad de reconocer cómo es que vives tú el dolor en tu proceso, o sea, en tu vida. ¿Cómo es que lo canalizas en tu proceso, o sea, en tu vida? ¿Qué haces con ese dolor? Y si eres una de las personas que lo silencia, lo acumula y después lo proyecta esperando que nadie lo vuelva a lastimar, créeme que mientras no hagas algo diferente con ello, mientras tus palabras, tu expresión venga desde el dolor y no desde el aprendizaje y no desde el cambiarlo, no vas a dejar de repetir esto, o sea, de ver lo mismo, y te vas a seguir lastimando a ti, pero también vas a seguir lastimando el entorno que no tiene por qué ser lastimado, porque tú no te has atrevido a sanar. Que tengan un increíble día y nos vemos el próximo miércoles con otra infusión espiritual. Maravilloso día, maravillosa semana, y el viernes con infusión cuántica. Chao. Sri Guru Dev Name, all such
Sanjay Visanjanago Siddhi Sanjad Sanjagad Sanjay Visanjanago Siddhi Sanjay Guru Name Guru Name Sadguru Name Sri Guru Deva Name Sanjagad Sanjay Visanjanago Siddhi Sanjad Sanjagad Sanjay Visanjanago Siddhi Sanjay Guru Name Guru Name Sadguru Name Sri Guru Deva Name Sanjagad Sanjay Visanjanago Siddhi Sanjad Sanjagad Sanjay Visanjanago Siddhi Sanjay Guru Name Guru Name Sadguru Name Sri Guru Deva Name Sanjagad Sanjay Visanjanago Siddhi Sanjad Sanjagad Sanjay Visanjanago Siddhi Sanjay Guru Name Guru Name Sadguru Name Sri Guru Deva Name Sanjagad Sanjay Visanjanago Siddhi Sanjad Sanjagad Sanjay Visanjanago Siddhi Sanjay Guru Name Guru Name Sadguru Name Sri Guru Deva Name Sanjagad Sanjay Visanjanago Siddhi Sanjad Sanjagad Sanjay Visanjanago Siddhi Sanjay Guru Name Guru Name Sadguru Name Sri Guru Deva Name Sanjagad Sanjay Visanjanago Siddhi Sanjad Sanjagad Sanjay Visanjanago Siddhi Sanjay Guru Name Guru Estudiar con un maestro de Kabbalah está por encima de cualquier precepto. ¿Y por qué? Porque el estudio con el maestro te va a llevar a cumplir todos los preceptos, pero ya no de una manera obligatoria, sino de una manera porque has o habrás comprendido las leyes de causa y efecto. Y por eso la Torah te dice, Talmud Torah Keneged Kulam, el estudio de la Torah está por encima de todo. Dices, bueno, pues si yo no hago ni Shabbat, ni entiendo los preceptos Kasher, Haz Shalom, ni hago nada, no soy un cabalista que practica y solo estudio con un maestro. Dice, bueno, tú estudia con el maestro y verás cómo te pones a hacer Shabbat, cómo te pones a comprender y entender lo Kasher, y cómo te pones a estudiar de noche y verás cómo te pones a cumplir todo, de verdad, porque lo habrás entendido. Entonces, el estudio con un maestro prima sobre todos los preceptos religiosos. Estas son las Kabbalah Bites de KGZ. Bye. Gracias por permitirme acompañarte en este tramo del camino. Que las herramientas de hoy iluminen tu sendero y el de quienes te rodean. No olvides que la sabiduría real es real cuando se comparte. Recuerda, mejor se sirve a Dios cuando mejor servimos a la humanidad. Esto fue Transforma tu Pensar, Vivir y Amar. Hasta la próxima.